una presencia en la carretera que no debería existir, un susurro en la oscuridad de una habitación vacía, una figura que desafía toda lógica, 5 personas, 5 encuentros con lo imposible, 5 testimonios que cambiarán tu percepción de la realidad. Esta noche, lo paranormal no es una leyenda urbana, es real y está más cerca de lo que imaginas. Soy Miguel y esto es Noctaris. Apaga las luces. Lo que estás por escuchar son experiencias reales de suscriptores que se atrevieron a mirar más allá del velo. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Desde que abrí este espacio, cientos de ustedes han tenido el valor de escribirme, de compartir esas experiencias que los desvelan, que los persiguen, que grabaron a fuego en sus memorias el momento exacto en que comprendieron que no estamos solos, que hay cosas allá afuera y aquí dentro que la ciencia no puede explicar. He leído cada mensaje, cada testimonio, cada confesión nocturna enviada desde México, Argentina, Estados Unidos y cada rincón de Latinoamérica. Y déjenme decirles algo, lo que están por escuchar no son cuentos inventados para asustar. Son vivencias reales de personas reales que, como tú, pensaban que lo paranormal solo existía en películas. Esta noche les traigo 5 de esos relatos, 5 experiencias que van desde encuentros en carreteras malditas hasta presencias que invaden el hogar. Historias que te harán cuestionar cada sombra, cada ruido inexplicable, cada sensación de estar siendo observado cuando crees estar solo. Así que acomódate, sube el volumen y recuerda, una vez que cruces este umbral, ya no hay vuelta atrás. Iniciamos. La primera historia de esta noche nos llega desde las carreteras del norte de México, un lugar donde el asfalto se extiende interminable bajo un cielo que parece no tener fin, donde la soledad no es solo un sentimiento, sino una presencia tangible que acompaña a los viajeros nocturnos. Esto le sucedió a Roberto Méndez, un conductor de autobús que por más de 15 años recorrió la misma ruta. Conocía cada curva, cada señalamiento, cada kilómetro de ese camino, hasta que una madrugada de octubre, algo que no debería existir se cruzó en su camino en el kilómetro 87. Esto es lo que Roberto compartió conmigo. Esto es su testimonio. Y les advierto, después de escucharlo, nunca verán las carreteras nocturnas de la misma manera. Muy buenas noches, Miguel. Mi nombre es Roberto Méndez y soy de Monterrey, Nuevo León. Trabajo como conductor de autobús de pasajeros desde hace 16 años. He visto de todo en las carreteras: accidentes, tormentas, animales cruzando en la madrugada. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví aquella noche del 23 de octubre. Era mi ruta habitual. Salida de Monterrey a las 11 de la noche con destino a Saltillo. Esa noche llevaba apenas 12 pasajeros, la mayoría dormidos en sus asientos. El autobús avanzaba tranquilo por la carretera. El ronroneo del motor era el único sonido que rompía el silencio de la madrugada. Pasada la 1 de la mañana, me acercaba al kilómetro 87, un tramo recto, sin nada particular, solo asfalto, desierto a ambos lados y algún que otro arbusto mecido por el viento. Conocía ese tramo de memoria, lo había recorrido miles de veces. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era un animal, una silueta oscura parada en medio del carril derecho. Reduje la velocidad pensando que se trataba de un perro, o quizás un coyote extraviado. Pero a medida que me acercaba, esa silueta comenzó a tomar forma. Y lo que vi me heló la sangre. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer. Estaba completamente inmóvil en medio de la carretera, de espaldas a mí. Vestía lo que parecía un vestido blanco largo que ondeaba con el viento.
aunque debo decirles que esa noche no corría ni una brisa de aire. Toqué el claxon 2 veces, 3 veces. Ella no se movió. Pisé el freno con más fuerza, reduciendo la velocidad considerablemente. Algunos pasajeros se despertaron por el cambio de ritmo. Uno de ellos, un señor mayor que viajaba adelante, me preguntó qué pasaba. Yo solo atiné a señalar hacia el frente. ¿Ves eso?, le pregunté. El hombre entrecerró los ojos, mirando hacia donde yo señalaba. No veo nada, joven. ¿Se siente bien? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo era posible que él no la viera? Estaba ahí, a menos de 50 metros de nosotros, clara como el día bajo las luces del autobús. Seguía avanzando despacio. 20 metros, 10 metros, 5. Entonces, ella volteó. Lo que vi en ese momento lo llevaré grabado en mi memoria hasta el día que muera. Su rostro no era un rostro, era una masa oscura, sin rasgos definidos, como si alguien hubiera borrado sus facciones con la mano. Donde deberían estar sus ojos, solo había 2 huecos profundos que parecían absorber la luz de los faros. Y me miraba, sé que me miraba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo entero. Mis manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Quise desviarme, esquivarla, pero mis brazos no respondían. Era como si una fuerza invisible mantuviera el autobús en curso directo hacia ella. ¡Cuidado!, gritó alguien atrás. Cerré los ojos por instinto, esperando el impacto, el sonido del golpe, los gritos, pero no sucedió nada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía, completamente vacía. Miré por el espejo retrovisor, nada, solo la línea blanca del camino extendiéndose hacia la oscuridad. El señor que iba adelante me tocó el hombro. «Está pálido, joven. ¿Seguro que está bien para conducir?» No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas que acabas de ver algo que desafía toda lógica? Asentí en silencio y seguí conduciendo, aunque mis manos no dejaban de temblar. Pensé que todo había terminado, que quizás había sido un momento de cansancio, una alucinación producto de tantas horas al volante. Pero entonces, la temperatura dentro del autobús comenzó a descender. Un frío antinatural que hacía que tu aliento se volviera vapor. Y la escuché, un susurro, suave, apenas perceptible. Venía de atrás, desde los últimos asientos, una voz de mujer que repetía algo una y otra vez. No pude distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Era un lamento, un llanto ahogado que te penetraba hasta los huesos. Varios pasajeros se despertaron asustados. Una señora comenzó a rezar en voz alta. Otro hombre me gritó que me detuviera, que algo andaba mal. Pisé el acelerador a fondo. No iba a detenerme, no en ese tramo, no en el kilómetro 87. El susurro se intensificó, se convirtió en un gemido, luego en un grito desgarrador que resonó en toda la cabina. Los pasajeros gritaban, se abrazaban entre sí, algunos lloraban, y tan repentinamente como comenzó, todo se detuvo. El silencio regresó, la temperatura volvió a la normalidad. Miré el kilometraje. Acabábamos de pasar el kilómetro 90. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Llegamos a Saltillo 20 minutos después. Cuando los pasajeros bajaron, varios de ellos me miraron con una mezcla de miedo y compasión. Nadie dijo nada. No hacía falta. Al día siguiente presenté un reporte en la empresa. Me enviaron con el médico. Me hicieron pruebas. Todo salió normal. Físicamente estaba bien, me dijeron. Me dieron 2 semanas de descanso. Nunca volví a tomar esa ruta nocturna. Pedí mi cambio a rutas diurnas. Algunos compañeros se burlaron. Dijeron que me había asustado. Pero otros, los más veteranos, solo asintieron en silencio.
como si supieran exactamente de qué estaba hablando, porque no soy el primero al que le pasa algo en el kilómetro 87, y probablemente no seré el último. El testimonio de Roberto no es un caso aislado. Después de compartir su historia conmigo, investigué sobre ese tramo carretero. Descubrí que en el kilómetro 87 ocurrió un terrible accidente hace 22 años. Un autobús de pasajeros volcó durante una tormenta. Murieron 17 personas, entre ellas una joven de vestido blanco que regresaba a casa después de su boda. Desde entonces, múltiples conductores han reportado avistamientos en esa zona, siempre de madrugada, siempre en el mismo kilómetro. Una figura de mujer que aparece y desaparece sin dejar rastro. Roberto ya no conduce de noche. Y después de lo que acaban de escuchar, quizás lo entiendan. Algunas carreteras guardan más que recuerdos, pero la noche apenas comienza, y las carreteras no son el único lugar donde lo inexplicable acecha. A veces, el verdadero terror no está allá afuera, está mucho más cerca, dentro de las paredes que creemos seguras. En el próximo relato lo comprobarán. La segunda historia de esta noche nos transporta a un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina. Un lugar donde las casas antiguas guardan historias que van más allá de sus paredes de adobe y techos de tejas. Esto le ocurrió a Daniela Ruiz, una joven estudiante universitaria que decidió rentar una habitación en una casa colonial del centro histórico. El precio era increíblemente bajo, demasiado bajo. Y como suele suceder, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente hay una razón oculta detrás. Daniela la descubriría en su primera semana, y lo que experimentó en ese cuarto del fondo la obligaría a abandonar la casa en plena madrugada, dejando atrás todas sus pertenencias. Este es su testimonio. Buenas noches, Miguel. Mi nombre es Daniela Ruiz. Tengo 24 años y soy de Villa María, Córdoba. Lo que voy a contarte sucedió hace apenas 8 meses y hasta el día de hoy no puedo dormir con la luz apagada. En marzo de este año me mudé a la capital para continuar mis estudios de enfermería. Como el presupuesto era ajustado, busqué opciones económicas para vivir. Fue así como encontré un anuncio en un grupo de Facebook. Habitación en alquiler en el barrio Güemes, zona céntrica, 3,000 pesos al mes. Apenas un tercio de lo que costaban otras habitaciones en la zona. Contacté a la dueña, una señora de unos 70 años llamada Doña Estela. Quedamos en vernos esa misma tarde. La casa era enorme, una construcción de principios del siglo pasado con pasillos largos, techos altos y ese olor característico a humedad y naftalina que tienen las casas antiguas. Doña Estela me mostró la habitación. Estaba al final de un pasillo largo, la última puerta a mano izquierda. Era espaciosa, con una cama de una plaza, un ropero antiguo y una ventana que daba al patio trasero. Todo parecía en orden. ¿Por qué tan barato?, le pregunté directamente. Ella desvió la mirada. Necesito la compañía, hija. Vivo sola y esta casa es muy grande para mí. Algo en su respuesta no me convenció del todo, pero el precio era imposible de rechazar. Firmé el contrato esa misma tarde y me mudé al día siguiente. Los primeros 3 días fueron normales. Doña Estela era amable, cocinaba delicioso y respetaba mi espacio. Yo salía temprano a la universidad y regresaba por las tardes a estudiar. La casa era silenciosa, casi demasiado silenciosa. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió la 4ª noche. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Yo estaba estudiando para un examen cuando escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Pensé que era Doña Estela yendo al baño.
Los pasos se acercaron a mi puerta, se detuvieron frente a ella por unos segundos y luego continuaron. Me asomé por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero decidí ignorarlo. Edificios viejos hacen ruidos extraños, me dije. Apagué la luz y traté de dormir. Al día siguiente le mencioné a doña Estela lo de los pasos. Ella se puso pálida. Debe haber sido yo. A veces me levanto de madrugada y no me acuerdo, pero yo sabía que no había sido ella. Los pasos habían venido desde el fondo del pasillo, más allá de mi habitación, y no había nada allí más que una pared. Esa noche decidí quedarme despierta a ver si volvía a escucharlos. A eso de las 3 de la madrugada, los pasos regresaron, idénticos a la noche anterior, lentos, pesados, arrastrándose por el pasillo. Esta vez reuní valor y abrí la puerta de golpe. Nada. El pasillo estaba completamente vacío, pero había algo diferente. Al final del corredor, en la pared donde no debería haber nada, había una puerta que juro que no estaba ahí antes. Era de madera oscura, antigua, con una manija de bronce oxidado. ¿Cómo no la había visto antes? ¿Cómo había pasado frente a ella durante 4 días sin notarla? Me acerqué despacio. Mi mano temblaba cuando toqué la manija. Estaba helada, como si hubiera estado en un congelador. Intenté girarla, pero estaba cerrada con llave. «No abras esa puerta», di un salto del susto. Doña Estela estaba detrás de mí, en camisón, con una expresión de terror en el rostro. «Nunca abras esa puerta», repitió con voz temblorosa. «¿Qué hay ahí?», le pregunté. Ella negó con la cabeza y regresó a su habitación sin decir una palabra más. Esa noche no pude dormir, y la siguiente tampoco, porque cada madrugada, sin falta, los pasos recorrían el pasillo, y cada noche esa puerta parecía llamarme, como si algo del otro lado quisiera que la abriera. La 7ª noche fue la peor. Desperté a las 3 de la mañana con una sensación horrible en el pecho. Sentía que alguien me observaba. Encendí la luz de mi mesita de noche y casi me desmayo. La manija de mi puerta se estaba moviendo, lento, deliberado. Alguien o algo estaba intentando entrar. Me quedé paralizada, incapaz de gritar, incapaz de moverme. La manija giró completamente y la puerta comenzó a abrirse, centímetro por centímetro. Entonces lo vi. Una mano, pálida, huesuda, con uñas largas y amarillentas, se asomó por la rendija de la puerta, tanteando, buscando. Salté de la cama y empujé la puerta con todas mis fuerzas. Escuché un gruñido del otro lado, algo que no sonaba humano. Logré cerrarla y puse el seguro. Los golpes comenzaron inmediatamente, fuertes, desesperados. Toda la puerta vibraba con cada impacto, y entre los golpes escuchaba una voz, grave, distorsionada, susurrando mi nombre una y otra vez. «Daniela, Daniela, abre la puerta, Daniela». No sé cuánto tiempo estuve ahí, presionando mi espalda contra la puerta, llorando, rezando todo lo que sabía. Los golpes continuaron hasta que el sol comenzó a salir. Cuando amaneció, los golpes cesaron. Esperé 1 hora más antes de atreverme a abrir. El pasillo estaba vacío y la puerta del fondo había desaparecido. Solo quedaba la pared blanca, como si nunca hubiera existido. Hice mi maleta en 10 minutos. Doña Estela me esperaba en la sala. «Lo siento, hija», me dijo con lágrimas en los ojos. «Debí advertirte. Hace 30 años falleció mi esposo en esa habitación. Desde entonces, él no se ha ido. Y cada vez que alguien duerme ahí, él intenta volver. Salí de esa casa sin mirar atrás. Perdí el depósito y dejé la mitad de mis cosas, pero no me importó. Ahora vivo con 3 compañeras en un departamento moderno. Pago el triple,
pero duermo tranquila. Bueno, casi tranquila, porque a veces, en la madrugada, todavía escucho esos pasos y me despierto con el corazón en la garganta, verificando que mi puerta esté bien cerrada. Daniela nunca regresó a esa casa. Meses después, investigando en archivos municipales, descubrió que el esposo de doña Estela no solo había fallecido en esa habitación, había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas, encerrado desde adentro en un cuarto que, según los planos originales de la casa, no debería existir. Un cuarto que aparece y desaparece, una presencia que no acepta que se ha ido y una puerta que nunca debió abrirse. Hay lugares donde los muertos no descansan y hay puertas que es mejor mantener cerradas para siempre. Dos historias, dos encuentros con lo imposible. Pero la noche continúa y el próximo relato nos lleva aún más profundo en la oscuridad, porque a veces lo que buscamos encontrar en la soledad del bosque no es aventura, es algo mucho más siniestro. La tercera experiencia de esta noche nos lleva a las montañas de Oaxaca, México, a un lugar donde la naturaleza es tan imponente como misteriosa, donde los antiguos caminos de tierra serpentean entre árboles centenarios que han sido testigos de siglos de historias. Esto le sucedió a Marco Antonio Silva, un guía turístico experimentado que conocía esos senderos como la palma de su mano. Había caminado esas rutas cientos de veces, de día y de noche, solo y acompañado, pero una expedición nocturna cambiaría todo lo que creía saber sobre ese bosque, porque hay cosas en la oscuridad del monte que no aparecen en ningún mapa, cosas que observan, que esperan, que siguen. Este es el relato de Marco Antonio. Buenas noches, Miguel. Mi nombre es Marco Antonio Silva y soy guía de ecoturismo en la Sierra Norte de Oaxaca. Llevo 12 años trabajando en esto. He llevado grupos a cascadas, cuevas, miradores y pueblos mágicos. Conozco la sierra como mi propia casa, o al menos eso creía hasta aquella noche de julio. Un grupo de turistas extranjeros me contrató para una expedición nocturna especial. Querían ver el fenómeno de las luciérnagas en el Cerro de San Felipe, algo que solo ocurre en ciertas épocas del año. Éramos 6 personas en total, 4 turistas, mi asistente Javier y yo. Salimos del pueblo a las 8 de la noche. El sendero era conocido, una caminata de 2 horas hasta el punto de observación. Llevábamos linternas, provisiones y equipo de campamento. Todo bajo control. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Los turistas estaban emocionados. Tomaban fotos. Hacían preguntas sobre la flora y fauna local. El bosque nocturno tiene su propia música. Grillos, búhos, el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Era un sonido familiar, reconfortante. Llegamos al punto de observación cerca de las 10. El espectáculo de las luciérnagas fue mágico, como siempre. Miles de pequeñas luces danzando entre los árboles, creando un mar de estrellas terrestres. Los turistas estaban fascinados. Fue Javier quien lo notó primero. «Marco, ¿viste eso?», me susurró, señalando hacia la espesura del bosque. «¿Qué cosa?». «Unas luces, pero no eran luciérnagas, eran diferentes». Miré hacia donde señalaba. Al principio no vi nada fuera de lo común, pero entonces las vi. 2 puntos de luz, fijos, a la altura aproximada de una persona, y brillaban con un tono rojizo que ninguna luciérnaga emite. «Probablemente un animal», le dije. «Los ojos de los venados reflejan así con las linternas», pero Javier negó con la cabeza. «No hemos apuntado ninguna linterna en esa dirección». Tenía razón. Todas nuestras linternas estaban apagadas para disfrutar mejor el espectáculo de las luciérnagas. Entonces, ¿qué estaba reflejando esas luces?
Encendí mi linterna y apunté hacia los puntos rojos. La luz reveló nada, solo árboles y arbustos. Pero cuando apagué la linterna, las luces rojas seguían ahí, observándonos. Un turista preguntó qué estábamos mirando. No quise alarmarlos, así que inventé una excusa sobre un animal nocturno raro y sugerí que era hora de regresar al campamento base. Organizamos nuestras cosas rápidamente, pero cuando nos dimos vuelta para tomar el sendero de regreso, las luces rojas se habían multiplicado. Ahora había 6 pares, 12 puntos de luz roja brillando en la oscuridad, formando un semicírculo a nuestro alrededor, todos a la misma altura, todos inmóviles, todos mirando directamente hacia nosotros. ¿Qué carajos es eso?, preguntó uno de los turistas ya con miedo en la voz. Mantengan la calma, dije, aunque mi propia voz temblaba. Vamos a regresar despacio. No corran, no hagan movimientos bruscos. Comenzamos a caminar hacia el sendero. Las luces se movieron con nosotros, manteniéndose siempre a la misma distancia, como si lo que fuera que las producía nos estuviera escoltando o acorralando. Javier intentó tomar una foto con su celular. En cuanto la cámara se activó, todas las luces se apagaron simultáneamente. El bosque quedó en completa oscuridad. Incluso las luciérnagas habían desaparecido. El silencio era absoluto. Ni un solo sonido de insectos o animales nocturnos. Y entonces, escuchamos los pasos. No eran pasos de animal, eran pasos bípedos, como de persona, pero extrañamente sincronizados. Múltiples pasos moviéndose al unísono alrededor nuestro, en círculo, rodeándonos completamente. ¡Corran!, grité. No me enorgullece admitirlo, pero corrimos como nunca en mi vida. Los turistas gritaban. Javier tropezó, pero lo ayudé a levantarse. Detrás de nosotros, los pasos se multiplicaban, se acercaban, y entre ellos comenzamos a escuchar algo peor: respiraciones, pesadas, guturales, como si múltiples gargantas inhalaran y exhalaran al mismo tiempo. No sé cuánto corrimos, 15 minutos, 20. Perdimos el sendero principal, pero no nos importó. Solo queríamos alejarnos de lo que fuera que nos perseguía. Fue una de las turistas quien vio la luz. Una casa, una pequeña cabaña de madera con luz de vela en la ventana. Nos lanzamos hacia ella, golpeando la puerta desesperadamente. Un anciano abrió. Su rostro cambió al vernos. Entraron al círculo, dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. Nos refugiamos dentro. Desde la ventana podíamos verlos, docenas de pares de ojos rojos, rodeando la cabaña, observando, esperando. El anciano nos explicó que ese lugar, el Cerro de San Felipe, era sagrado, que los antiguos habitantes de la sierra sabían que no debía visitarse de noche, especialmente durante la época de las luciérnagas, que las luces no eran solo insectos, eran señales, y al ignorarlas, habíamos despertado a los guardianes del bosque. Pasamos toda la noche en esa cabaña. Los ojos rojos no se movieron hasta que el sol comenzó a salir. Entonces, uno por uno, se apagaron como velas sopladas por el viento. El anciano nos escoltó de regreso al pueblo por un camino diferente. No hablamos durante todo el trayecto. Devolví el dinero a los turistas. Nunca más ofrecí expediciones nocturnas al Cerro de San Felipe. De hecho, nunca más volví a ese lugar, de día o de noche, porque aprendí que hay zonas en la sierra que tienen sus propias reglas, sus propios guardianes, y algunos límites no deben cruzarse, sin importar cuánta experiencia creas tener. Marco Antonio ya no trabaja como guía turístico. Después de esa noche, desarrolló un miedo irracional a los bosques oscuros. Los turistas que lo acompañaron esa noche nunca compartieron sus fotos o videos del viaje. De hecho, cuando intentaron revisar sus cámaras al día siguiente,
Todos los archivos de esa noche estaban corruptos, completamente negros, excepto uno. En una foto, apenas visible entre los árboles, se distingue una silueta humanoide, alta, delgada, con ojos que brillan rojos incluso en la imagen estática. Hay lugares donde la naturaleza no es solo naturaleza, y hay límites ancestrales que existen por una razón. 3 relatos, 3 encuentros que desafían la razón. Pero aún quedan 2 historias más en esta noche de Noctaris, y la próxima nos recordará que a veces el peligro no viene de afuera, viene de las decisiones que tomamos en momentos de desesperación. La cuarta historia nos lleva a las afueras de Buenos Aires, Argentina, a una época donde la desesperación puede llevarnos a tomar decisiones de las que no hay vuelta atrás. Esto le ocurrió a Sebastián Moreno, un joven que enfrentaba una crisis económica devastadora. Su madre estaba enferma, las deudas se acumulaban y las puertas se cerraban una tras otra. En su desesperación, Sebastián recordó historias que su abuela contaba, historias sobre rituales antiguos, sobre pactos que podían cambiar el destino de una persona. Lo que Sebastián no sabía es que algunos pactos tienen un precio mucho más alto de lo que cualquier mortal puede pagar. Este es su testimonio. Una advertencia para quienes piensan que la magia oscura es solo superstición. Buenas noches, Miguel. Mi nombre es Sebastián Moreno. Tengo 28 años y vivo en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Lo que voy a contar es algo que me avergüenza profundamente, pero necesito compartirlo. Necesito que otros no cometan el mismo error que yo. Hace un año mi vida era un desastre. Mi madre había sido diagnosticada con cáncer y necesitaba tratamientos caros que el hospital público no cubría. Yo trabajaba en construcción, pero no era suficiente. Las deudas crecían. Los prestamistas tocaban mi puerta. Estaba al borde del abismo. Una noche, revisando las cosas de mi abuela fallecida, encontré un cuaderno viejo. Era su diario. Entre recetas y anotaciones cotidianas, había páginas diferentes, rituales, invocaciones, instrucciones detalladas para hacer pactos de prosperidad. Al principio lo tomé como folclore, cosas de otra época. Pero la desesperación te hace considerar opciones que jamás contemplarías en circunstancias normales. Y yo estaba desesperado. El ritual era específico. Debía realizarse en noche de luna nueva, en una encrucijada, a la medianoche exacta. Necesitaba velas negras, sal, mi propia sangre y una ofrenda personal de valor. El cuaderno advertía que el pacto duraría un año de prosperidad a cambio de... El texto estaba borroso en esa parte, pero asumí que sería dinero o algún tipo de servicio. Qué estúpido fui. La noche del ritual, tomé el colectivo hasta una encrucijada solitaria en las afueras. Llevaba todo lo necesario en una mochila. A medianoche, tracé el círculo de sal según las instrucciones, encendí las velas y recité las palabras en un idioma que no comprendía. Dije mi nombre, pedí prosperidad. Me corté la palma de la mano y dejé caer gotas de sangre en el centro del círculo. Como ofrenda personal dejé el reloj de mi abuelo, lo único de valor que poseía. Al principio no pasó nada. Me sentí ridículo. Estaba por recoger todo e irme cuando las velas se apagaron simultáneamente. No había viento. El aire se volvió denso, pesado, y sentí una presencia. Algo había llegado, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome desde la oscuridad. Una voz surgió del silencio, grave, múltiple, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo. Sebastián Moreno, tu petición ha sido escuchada. Me quedé paralizado, incapaz de hablar. Un año, continuó la voz, un año de prosperidad, pero recuerda, todo tiene su precio, y el nuestro se cobrará cuando el ciclo termine.
Quise preguntar qué precio, pero mi garganta no emitió sonido. Las velas se reencendieron solas, y cuando miré el centro del círculo, el reloj de mi abuelo había desaparecido. Regresé a casa temblando, convencido de que había sido mi imaginación, que el estrés me había jugado una mala pasada, pero a la mañana siguiente todo cambió. Recibí una llamada de un antiguo compañero ofreciéndome trabajo en una empresa constructora, con el triple de mi salario anterior. Una tía lejana falleció y me dejó una herencia inesperada. El hospital consiguió un programa de asistencia que cubría los tratamientos de mi madre. En una semana, todos mis problemas económicos se resolvieron. Era increíble, imposible, pero estaba sucediendo. Durante los siguientes meses, la prosperidad continuó. Ascensos, bonos, oportunidades que caían del cielo. Mi madre se recuperaba. Pagué todas las deudas. Por primera vez en años, dormía tranquilo, pero hace 3 semanas, justo cuando se cumplía el año del ritual, las cosas cambiaron. Comenzó con sueños, pesadillas donde una figura de sombra me visitaba, señalándome, contando con sus dedos. 10, 9, 8, como una cuenta regresiva. Luego las marcas. Desperté una mañana con un moretón en el brazo, un círculo perfecto, como una quemadura. Al día siguiente apareció otro y otro, siempre en forma de círculo, siempre en lugares diferentes de mi cuerpo. Las voces comenzaron la semana pasada. Las escucho en la madrugada, susurrando mi nombre, recordándome que el año ha terminado, que es hora de pagar. Anteayer vi la primera sombra, una figura alta, imposiblemente delgada, parada al final de mi calle, observándome, esperándome. No sé qué hacer, Miguel. He intentado hacer otro ritual para romper el pacto, pero cada vez que lo intento, algo sale mal. Las velas explotan, los objetos se mueven solos. Escucho risas. Mi abuela lo sabía, por eso nunca usó esos rituales a pesar de tenerlos escritos. Por eso los guardó como advertencia, no como instrucciones. El dinero no vale nada si pierdes tu alma en el proceso. Y creo que eso es exactamente lo que está por pasarme. El testimonio de Sebastián llegó hace 5 días. He intentado contactarlo desde entonces sin respuesta. Su número de teléfono marca fuera de servicio. Sus redes sociales fueron eliminadas. Es como si hubiera desaparecido. Contacté a un familiar que pude rastrear. Me dijeron que Sebastián no ha ido a trabajar en una semana, que su casa está vacía, que nadie sabe dónde está. Solo queda su mensaje, su advertencia, porque la desesperación puede nublarnos el juicio, pero algunos precios son demasiado altos y algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Si estás considerando algo similar, no lo hagas. Por favor, 4 historias, 4 vidas marcadas para siempre. Pero nos queda una última experiencia en esta noche de Noctaris, y les advierto, será la más perturbadora de todas, porque involucra algo que todos tenemos en nuestros hogares, algo que nunca volverán a ver igual. Llegamos a la última historia de esta noche, y debo advertirles que después de escucharla, es probable que cubran los espejos de su casa antes de dormir. Esto le sucedió a Patricia Delgado, una diseñadora gráfica de Guadalajara, México. Vivía sola en un departamento pequeño del centro de la ciudad. Su vida era normal, rutinaria, hasta que compró un espejo antiguo en un mercado de Pujas. Un espejo hermoso, de marco dorado, a un precio ridículamente bajo. El vendedor parecía ansioso por deshacerse de él. Patricia debió preguntar por qué. Debió investigar su procedencia, pero no lo hizo, y lo que comenzó como una simple compra de decoración se convirtió en la experiencia más aterradora de su vida. Este es su relato final. Buenas noches, Miguel.
Mi nombre es Patricia Delgado. Tengo 32 años y hasta hace 3 meses vivía en Guadalajara. Ahora vivo con mis padres en Puebla porque no podré jamás volver a vivir sola después de lo que experimenté. Todo comenzó cuando compré ese maldito espejo. Estaba en el mercado de San Juan de Dios buscando cosas para decorar mi nuevo departamento. En un puesto de antigüedades vi ese espejo y me enamoré instantáneamente de él. Era enorme, de marco dorado con detalles barrocos. El cristal era perfecto, sin rajaduras. Costaba apenas 500 pesos. Le pregunté al vendedor por qué tan barato. Necesito deshacerme de él, dijo simplemente, evitando mi mirada. Debí presionar, debí preguntar más, pero estaba emocionada con la compra. Lo llevé a casa ese mismo día y lo colgué en mi habitación, justo frente a mi cama. Las primeras 2 semanas fueron normales. El espejo se veía hermoso, daba un toque elegante a la habitación, pero entonces empezaron las pesadillas. Soñaba que me despertaba en medio de la noche y mi reflejo en el espejo no se movía cuando yo me movía. Se quedaba quieto, observándome, sonriendo. Despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado. Eran solo sueños, me decía, pero se volvieron más frecuentes, más vívidos. La tercera semana noté algo extraño. Me estaba maquillando frente al espejo cuando vi algo en el reflejo, una sombra que pasó detrás de mí, rápida, apenas perceptible. Me di vuelta de inmediato. No había nadie. Vivo sola. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. Comencé a sentirme observada, especialmente de noche. Intenté cubrir el espejo con una sábana antes de dormir, pero cada mañana la sábana aparecía en el suelo, como si alguien la hubiera quitado durante la noche. La cuarta semana fue cuando todo empeoró. Me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me tocaba el hombro. Abrí los ojos y lo vi. En el espejo, de pie junto a mi cama, había una mujer, vestida completamente de blanco, con el cabello negro y largo cubriéndole la mitad del rostro. Me miraba fijamente. Grité y encendí la luz. No había nadie en la habitación, pero cuando miré el espejo, todavía podía ver su silueta desvaneciéndose lentamente, como humo. Al día siguiente, decidí quitar el espejo. Lo descolgué de la pared. Era pesadísimo, mucho más de lo que parecía. Lo arrastré hasta la sala, pensando en devolverlo o tirarlo. Esa noche dormí mejor sabiendo que el espejo no estaba en mi habitación, pero a la mañana siguiente, cuando desperté, el espejo estaba de nuevo colgado en la pared, en el mismo lugar exacto. Imposible. Yo sola apenas podía moverlo. ¿Cómo había regresado? Llamé a mi hermano. Le pedí que viniera a ayudarme a sacarlo del departamento. Llegó esa tarde. Cuando le mostré el espejo, su expresión cambió. «Patricia, ¿cuándo tomaste esta foto?», preguntó señalando el espejo. «¿Qué foto?». «Esta, la que está en el espejo». Me acerqué. En el reflejo del espejo, sobre mi cómoda, había un portarretratos que no existía en la realidad. Y en ese portarretrato se veía una foto de una mujer. La misma mujer de blanco que había visto esa noche. Mi hermano me sacó del departamento inmediatamente. Llamamos a un sacerdote que conocía a mi familia. El padre llegó al día siguiente, con agua bendita y oraciones. Cuando entró a la habitación y vio el espejo, se persignó 3 veces. «Este objeto está poseído», dijo. «Alguna entidad está atrapada en él». Realizó un ritual de limpieza que duró 2 horas. Bendijo el departamento completo y ordenó que el espejo fuera destruido inmediatamente. No vendido ni regalado, sino destruido. Mi hermano lo envolvió en sábanas y lo llevó a un terreno baldío. Lo rompió con un martillo. Dice que cuando el cristal se quebró, escuchó un grito, un alarido desgarrador
que venía del propio espejo. Recogió todos los fragmentos y los enterró profundamente. Esa noche dormí en casa de mis padres, y al día siguiente, cuando regresé a mi departamento para recoger mis cosas, encontré algo que me hizo empacar y mudarme permanentemente. En la pared donde había estado el espejo, escrito con lo que parecía sangre seca, había un mensaje: volveré. Patricia vendió su departamento sin regresar jamás. Una empresa de limpieza recogió sus pertenencias. Los nuevos dueños pintaron la habitación completa, cubriendo el mensaje. 2 meses después, recibí otro mensaje de Patricia. Los nuevos inquilinos se mudaron después de una semana. Reportaron escuchar llantos en la madrugada, ver sombras, y encontraron fragmentos de espejo apareciendo en lugares imposibles, a pesar de que el espejo había sido destruido. El departamento lleva 3 meses vacío. Nadie dura más de una semana, porque algunos objetos no son solo objetos, y algunas presencias no aceptan ser liberadas. Y así concluye esta primera recopilación de historias de terror de ustedes, los suscriptores de Noctaris. 5 testimonios, 5 vidas marcadas por encuentros con lo paranormal. 5 recordatorios de que vivimos en un mundo donde lo inexplicable existe, nos guste o no aceptarlo. Quiero agradecer a Roberto, Daniela, Marco Antonio, Sebastián y Patricia por tener el valor de compartir sus experiencias. Sé que no fue fácil revivir esos momentos, pero sus testimonios sirven como advertencia, como evidencia de que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Si tú tienes una historia similar, si has experimentado algo paranormal que te haya marcado, te invito a que me la compartas. Escríbeme a través del correo en la descripción o déjala en los comentarios. Cada testimonio será leído, cada experiencia será respetada. Antes de despedirme, te pido que si este contenido te gustó, le des like a este video y te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte con aquellos que disfrutan de lo paranormal, de lo inexplicable, de las historias que nos recuerdan que la realidad es mucho más extraña de lo que parece. Y recuerda, mantén las luces encendidas, revisa las sombras y nunca subestimes lo que acecha en la oscuridad. Soy Miguel, el orador nocturno, y esto fue Noctaris. Nos vemos en la próxima noche de terror. Hasta pronto, o tal vez hasta nunca.